8 de la mañana con 55 minutos, continuamos en ampliación de noticias. Hemos escuchado la voz importante del ministro de Educación, hay una preocupación sobre ese tema, pero la otra y la principal, me parece, está puesta sobre la salud pública, la salud de los peruanos afectados por este nuevo coronavirus. Vamos a conversar sobre esos temas con el doctor Martín Clíndenes Alvarado, que es médico infectólogo, responsable de la unidad COVID-19 de la clínica San Gabriel del Grupo Hospitalario San Pablo. Doctor Clíndenes, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes acerca de este importante tema de salud pública. Claro que sí. Desde el gobierno se ha tomado la decisión de extender la cuarentena porque el número de casos sigue en crecimiento. Se ha mencionado también la participación del sector privado, las clínicas, los seguros, en el trabajo para atender a los pacientes, sobre todo en las etapas más críticas, ¿no? En las unidades de cuidados intensivos. ¿Cuál es la evaluación que usted hace de las políticas que estamos siguiendo de la cuarentena y de la participación luego del sector privado en el tratamiento de este tema? Bueno, sobre lo último, yo pienso que es importante mencionar que el gobierno ha tomado una decisión acertada en la prórroga del estado de cuarentena hasta el 10 de mayo. Normalmente las historias naturales de las pandemias en el mundo, si nos referimos por ejemplo a la gripe española en 1918 y otras gripes que se han venido presentando pandémicamente, que duran 2 a 3 años en poderse estabilizar, y eso va a depender de las acciones que tengan que ver con los procesos de vacunación, que en este momento varios países en el mundo, desde Alemania, Inglaterra, China y Estados Unidos, vienen desarrollando y tratan de desarrollar una vacuna. Entonces, en principio, manifestar que esta decisión de ampliar la cuarentena es importante. Sin embargo, esto no puede ser simplemente un saludo a la bandera, y me refiero yo al rol protagónico, fundamental que tiene cada uno de los ciudadanos del Perú. Nosotros tenemos que tomar conciencia plena sobre lo que significa un estado de cuarentena y cuál es la finalidad del mismo. No podemos estar en situaciones de avance y retroceso. Por ejemplo, para nosotros consideramos que es una cuestión totalmente contraproducente el tratar en este momento de que personas, aprovechando entre comillas la situación, pretendan regresar a sus regiones. Sabemos que ellos están en Lima, sabemos la situación dramática que se vive en los puestos laborales, pero eso no significa utilizar este vehículo, esta circunstancia para pretender regresar. Lo que estamos ahí es simplemente enviando algunos casos a zonas y a regiones donde en este momento la cifra viene siendo controlada. Entonces ahí tenemos que ser más firmes y creo yo que faltan dictar algunas disposiciones complementarias por parte del gobierno a fin de que esta situación sea más manejable y obtengamos la finalidad de ampliación de la cuarentena, que no es ¿cuáles, por ejemplo, sino que es al contrario, reducirlo. ¿Cuáles disposiciones complementarias? Bueno, una de ellas fundamentalmente sería en relación al tema de quienes pueden transitar en este momento en Lima o dentro de las regiones. Se ha dicho, se ha sacado diferentes decretos supremos, etcétera, para fin de cuáles son estas condiciones excepcionales de movilización. Sin embargo, vemos que a la luz de los hechos, tranquilamente los vehículos salen, las personas también no respetan el estado de cuarentena. Por eso es que nosotros, como empezamos en la entrevista, hacemos un llamado a la conciencia de los ciudadanos del Perú, de Lima, donde tenemos la mayor cantidad de casos, para que estos puedan quedarse realmente en casa y evitar la propagación del virus. Esa es una situación. Entonces, el detalle técnico lo tendrá que tomar la Presidencia del Consejo de Ministros, el Presidente de la República, si es necesario, por ejemplo, así como tenemos domingo, en las cuales hay movilización social plena, que esta se puede ampliar pues a 3 veces por semana, para complementar y realmente ver el impacto de esta medida que tiene en esta fase 3 de contagio comunitario. Si no, lamentablemente, de esta fase 3 de contagio comunitario pasaremos a una fase 4 de transmisión sostenida, donde ya vemos cómo nuestros establecimientos de salud vienen siendo saturados en esta primera fase y en este momento. A propósito de eso, doctor, una de las cosas que ha sido subrayada por el gobierno es la necesidad de coordinar los servicios públicos con las clínicas privadas, como aquella en la que usted se desempeña. Quería que nos explique en qué consiste esa coordinación. ¿Quiénes pueden ser llevados a su clínica, por ejemplo,
quien paga la factura, que tengo entendido es bien elevada, si hay que permanecer varios días en una unidad de cuidados intensivos. ¿Cuál es esa coordinación? Y eso quizás supone antes saber cuántos pacientes de coronavirus han recibido ustedes en general en la clínica San Gabriel. Ya, mire, para darle un marco general, nosotros tenemos en este momento en el país, a este momento actual, tenemos aproximadamente cerca de 2.750 pacientes hospitalizados. Ya se vienen atendiendo los pacientes hospitalizados en el sector privado. Más o menos 746 de esos 2.700 corresponden al sector privado. Eso quiere decir que 1/3 de los pacientes que vienen siendo hospitalizados en este momento en el Perú están siendo atendidos ya en el sector privado. El marco general de esto lo da la promulgación del decreto ley 1466, que es un decreto estrictamente dirigido al intercambio prestacional. En ese intercambio prestacional se espera sumar esfuerzos entre el sector público y el sector privado. Y básicamente esta no es una reunión de último momento, ya se ha venido coordinando anteladamente a través del señor presidente y del ministro de Salud, este tipo de reuniones en las cuales el sector privado informa en forma diaria y cotidiana a la sala situacional que tiene el Ministerio de Salud de cuáles son estos pacientes que se vienen atendiendo, cuál es su condición actual, cuántos están en ventilación mecánica, cuántos fallecen, etcétera. El mecanismo de este decreto legislativo 1466 de intercambio prestacional evidentemente tiene que ver con un tema que normalmente los pacientes cuando vienen acá y gozan de un seguro privado son atendidos. Pero entiendo yo que este mecanismo está también diseñado para aquellas personas que no tengan ningún tipo de seguro. Sí. Y en ese sentido es el Estado peruano, a través del Seguro Integral de Salud, quien asumiría esos costos para los procesos de atención. Doctor, por favor, espérenos un momentito. Espérenos un momentito nada más para seguir ampliando esta última parte de lo que usted comenta, la participación y cómo es la participación del sistema privado en esta crisis de salud pública. Vamos a hacer una pausa muy breve, regresamos de inmediato. Okay. Son las 9:06 de la mañana y nosotros hemos estado conversando primero sobre educación y ahora estamos conversando sobre la salud con el doctor Martín Clérdenes Alvarado. Él es médico infectólogo y responsable de la unidad COVID-19 de la Clínica San Gabriel del Grupo San Pablo. Estaban ustedes preguntándoles, Ricardo, Fernando, sobre las medidas que se han tomado de la cuarentena y si estas son válidas. Sí, nos ha hecho saber que casi una cuarta parte de los 2.700 hospitalizados han ido a dar a clínicas privadas, por eso el detalle de cómo es que se produce la coordinación y también el pago de los costos que en el caso de las clínicas privadas pueden ser elevados, ¿no? Pero eso suponía saber cuántos pacientes han recibido ustedes en su clínica en el distrito de San Miguel para hacernos una idea de cuál es la experiencia que han podido elaborar a partir de esa cifra, ¿no? Sí, a través de nuestra gerente general, la doctora Carmen Huerta, la Clínica San Gabriel, que es una de las 8 clínicas del Grupo San Pablo, y todas ellas han sufrido un proceso de adecuación para una prestación adecuada con medidas de bioseguridad para la atención de estos pacientes COVID-19. Eso ha pasado por entrenar al personal, capacitar al personal, dotar al personal de EPPs, de equipos de protección personal, etcétera, y establecer ciertos protocolos, desde una atención diferenciada en emergencia hasta los procesos de atención en hospitalización y en la unidad de cuidados intensivos. La Clínica San Gabriel tiene una unidad de cuidados intensivos COVID-19 con disponibilidad hasta de 10 pacientes con ventilación mecánica. De estos, por ejemplo, el día de hoy, en este momento, tenemos a la fecha 6 pacientes en esta unidad, y disponemos de 50 camas en total en hospitalización para pacientes que demandan este tipo de atención, ya sea esta moderada o grave, y que tiene criterios de inclusión para su toma de hisopado y la atención posterior de acuerdo a los protocolos de tratamiento que se vienen estandarizando en el mundo y que se vienen dando a conocer también a nivel del Ministerio de Salud y de todo el país.
Quiere decir sí, que doctor, no están ahora, saturados claro, ustedes, que tienen 4 camas libres todavía con ventiladores. Exacto. De esas camas se reportan, como le dije, en una reunión que se mantiene con el Ministerio de Salud. Esta no es una coordinación de último momento, sino que se ha visto plasmado en el decreto legislativo 1466, que establece el intercambio prestacional a fin de garantizar que ninguno de los pacientes peruanos o de otra nacionalidad puedan quedarse sin atención de tratamiento adecuado, sumando esfuerzos entre los sectores privados, Fuerzas Armadas. Todo el sistema sanitario de salud como sistema único está reportando a la sala situacional cómo se viene dando este balance de altas, pacientes que son recuperados, que son enviados a la casa y la disponibilidad de camas. Claro, el ministro de Salud nos ha dicho, sí, que en efecto es cuando se refieren al número de camas en UCI, también están contando el sistema privado, de las clínicas particulares, entran en la contabilidad. Pero, doctor Clérdenes, estábamos comparando, el presidente mismo nos comparaba cómo nos iba en relación con otros países. Felizmente tenemos un grado de mortalidad relativamente bajo, pero comparándonos con países de la región como Chile y Uruguay, no estamos muy bien. Y lo que se marca en los casos chilenos y uruguayos, que son casos exitosos en la región para enfrentar el coronavirus, es la temprana realización de pruebas moleculares. ¿Ustedes qué tipo de pruebas hacen? ¿Se hacen pruebas en el sistema privado, en las clínicas, doctor? Bueno, nosotros somos unidades tomadoras de muestra para los pacientes. Todas las muestras, por protocolo y por disposición del gobierno y del Ministerio, se procesan en el Instituto Nacional de Salud. Nosotros tenemos kit diagnósticos para la toma adecuada de muestra y procesamiento posterior en este Instituto Nacional de Salud, que es el único que procesa en este momento en las pruebas moleculares, ¿no? Pero más allá del tema de las pruebas moleculares, etcétera, lo que nosotros tenemos que interiorizar y entender como población general es que nos encontramos en una fase 3, en una de las penúltimas fases de esta pandemia, que es la fase de transmisión activa de contagio comunitario. Y que en esta fase 3 se tienen que tomar y hacer caso a las medidas que dicta, en este caso, el ente rector, que es el gobierno del Perú, a través de la implementación adecuada del aislamiento obligatorio que se extiende hasta el 10 de mayo. Entonces, si nosotros no hacemos caso, esta activa circulación del virus que se mantiene en este momento en todos los distritos de Lima y en el país en general, puede verse más afectada si es que la población no obedece el tema del aislamiento obligatorio. Y eso nos puede llevar a una fase 4 de transmisión sostenida, un colapso potencial de los equipos de emergencia, de las hospitalizaciones, etcétera, y eso pues es totalmente contraproducente. Entonces, quiero enfatizar que nosotros, quedarse en casa es uno de los principales. Implementar en forma permanente el lavado de manos, esa es una medida tan simple que puede ayudarnos a proteger a nuestros pacientes, incluso nosotros mismos como personal de salud que atendemos a los pacientes, estamos en la unidad de COVID que necesita ciertos materiales de equipos de protección personal, pacientes que vienen desde la emergencia a ser atendidos, tenemos que tener un adecuado control, lavado de manos en forma permanente. Cuando vamos a casa también tenemos que enfatizar esas medidas para no contagiar las nuestras, proteger los más vulnerables. En la Clínica San Gabriel hemos tenido ya atenciones incluso de pacientes gestantes con COVID, que en este momento vienen siendo manejadas exitosamente y la paciente ya va a ser dado de alta. Entonces, en ese sentido, vamos a tener y aparición de casos en gente más joven, pero recordemos, lo primero es que esta es una epidemia donde en números fáciles de recordar, el 80% de los casos de COVID van a ser formas muy leves de enfermedad o formas asintomáticas, recordando que en ambos casos son transmisores del virus, número 1. Número 2, del 20% de los casos que pueden hacer formas moderadas y severas, esos pacientes son potencialmente los que se van a hospitalizar. 15% harán esas formas moderadas y un 5% va a ser formas graves, severas, que va a depender y va a necesitar un ventilador mecánico y va a requerir una unidad de cuidados intensivos. Entonces, para fines prácticos, todos nosotros en esta condición de guerra que nos encontramos, en esta extensión de fase comunitaria, y creo yo que en algunos distritos ya se puede hablar de una transmisión sostenida, que es la cuarta fase de la pandemia, tenemos que hacer caso
y no saturar los servicios de emergencia. Si las personas están en casa, prácticamente todos nos consideramos como personas que estamos positivos. Entonces tenemos que protegernos nosotros de nuestros familiares y también de la gente que encontramos en la calle, utilizando una adecuada mascarilla. Si salimos a la calle a hacer las compras, tocamos superficies, etcétera, regresar a la casa, lavarse las manos, cambiarse de ropa, ducharse, y eso va a permitir que la carga viral que haya sido acumulada se elimine rápidamente. Entonces, es una situación que es fácil a su vez de controlar, siempre y cuando la disciplina del ciudadano peruano sea pues puesta en manifiesto en cada uno de sus extremos. Doctor, quería saber cuál es el tratamiento que se aplican a los pacientes que no están en cuidados intensivos. ¿Qué medicamentos se les da o qué recursos tienen ustedes en la medicina disponibles para ser usados con estos pacientes? Bueno, en este momento nosotros venimos utilizando en los pacientes que están hospitalizados, si necesita soporte de oxígeno o no, se les da a través de una cánula binasal, también se les puede dar a través de una máscara de Venturi o reservorio. Le damos incluso un antibiótico que se llama ceftriaxona y utilizamos un protocolo que se viene estandarizando y se viene utilizando en los diferentes países, que es el uso de hidroxicloroquina, el uso de acitromicina por 5 días, hidroxicloroquina que puede ir de 7 a 10 días, y le damos medidas de soporte, básicamente paracetamol, uso de inhaladores, 1 o 2 inhaladores según eso, y monitoreo permanente del control de las funciones vitales y del nivel de saturación con que se encuentra el paciente. Recordemos que COVID es una enfermedad que cambia en horas. En cuestión de horas el paciente puede estar en un nivel de compromiso y más tarde puede necesitar una medida de cuidados intensivos. De ahí que sea importante que los pacientes que tienen esta sintomatología lleguen a los establecimientos, pero que no vengan personas que quieren hacerse un descarte de la enfermedad, y que con eso lo único que estamos haciendo es perpetuando la fase de transmisión comunitaria en cada uno de los distritos del IME del país. Bueno, muy bien, doctor, ya creo que nos ha quedado claro sobre todas las sobre todo los temas que hay que tomar en cuenta para poder enfrentar esto, y además sobre las medidas que tenemos que seguir manteniendo y no podemos dejar de lado. El doctor Martín Clèndenes Alvarado, médico infectólogo, estuvo conversando con nosotros además sobre la interacción de la salud pública con el sistema de salud privado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Última pausa, regresamos de inmediato con más aquí en RPP Confianza por todos los medios.